¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean ustedes bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea en México, aquí en Iztapalapa. Un servidor, el hermano Pedro Luis Infante y mi esposa, Laura Guillén, le damos las gracias por haber dedicado un poco de tiempo al estudio de la palabra del Señor. Ahora estamos aquí junto a esta hermosa fuente, que cuando ustedes vengan a la iglesia aquí en Iztapalapa van a encontrar unos jardines amplios, bonitos, de manera que se van a sentir cómodos, como si estuviéramos en un parque, imagínense algo así. Esta fuente originalmente fue de una abuelita, una de mis abuelitas, Consuelo López de Infante, la mamá de mi papá, y ella la tenía en su casa. Cuando ella dejó de existir, pues obviamente se hicieron varios arreglos en esa casa, y esta fuente, pues yo fui el ganón, dijéramos. A mí me la dio mi papá esta fuente y una escultura que está más atrás, entre otras cosas. Y yo pues como siempre, bueno, tengo muchos años ya, 20 y tantos años de vivir en este lugar, pues obviamente la puse aquí. ¿Qué podía hacer? Siempre tengo muchos años dedicándome a los eventos, muchísimos. Entonces pues le daba vista al lugar. Pero sobre todo siempre la recordamos porque nos acordamos de nuestros antepasados, lo que ellos fueron, lo que hicieron, lo que nos enseñaron, y lo que aprendimos y lo que no aprendimos, porque todas las personas tienen errores y virtudes, ¿no? Recordamos a mi abuelita con mucho cariño, Consuelo López Infante, a mi papá, Luis Infante López, y damos gracias a Dios porque mi mamá ahora, y mi hermana Angélica, mi mamá Yolanda Gamboa y mi hermana Angélica han estado mejorando. Les doy las gracias por todas sus oraciones, porque sí han estado mejorando, gracias a Dios, ahí la llevan. Y bueno, pues comencemos con nuestro servicio. Parte del servicio pues son las alabanzas. Siempre les pido que hagan sus alabanzas, que no se les olvide, porque el Señor le gusta que nosotros hagamos alabanzas a Él, que lo adoremos, porque es el único que puede ser adorado. No hay nada, no hay nadie en este mundo que puede ser adorado como Él. Y entonces al adorarlo le damos el lugar que Él se merece. Realmente lo sabemos, que así nos lo dice la Escritura. Por eso hagan sus alabanzas, recuerden cantarle al Señor con todo su corazón. Cuando nosotros terminemos nuestras alabanzas podemos orar al Señor. Y por eso los invito a que oren conmigo. Todas las sugerencias que hacen las personas pidiéndole al Señor. Y todos nos juntamos todos los días a las 4 de la tarde. Nos juntamos para hacer esta oración. Hoy es a las 2 de la tarde porque a esta hora tenemos el servicio. Pero les pido que me acompañen a este tiempo de oración. Amado Dios y Padre nuestro, no hay otro como tú que sea tan misericordioso y tan bondadoso, por lo cual te alabamos y bendecimos tu nombre buscando tu rostro cada día. Te damos las gracias por un día más de vida en el que nos permites corregir nuestros errores y cambiar el rumbo de nuestra vida, siempre con dirección hacia ti, Señor. También, Señor, te damos gracias por permitir que nuestros seres queridos se hayan aliviado de sus distintas enfermedades. Hoy te rogamos por aquellos que permanecen enfermos o se han enfermado últimamente. El joven Tiago, la niña Antonella y el hijo de Ana García. Así también por Claudia Gamboa Méndez, por Enrique Atilano Cárdenas y su familia, por las hermanas Yolanda Gamboa y Angélica Infante, por nuestro hermano Marcelino Ortega y su familia, por el señor José Antonio y su Austi, por Adriana y José Antonio Gazano, por la señora Catalina Ramírez Flores, por el señor José Horta, por Eric García, Jocelyn Guillén e Isabela, su hijita, por Gloria Morales, por Salma Mena Rufino, por Carla Morales, por Rosy Arana,
por la señora Pilar González, por Noemí, Salvador y Roberto Segura, por Claudia Cortés, por la señora Carmela y su hijo Pablo Correa, por nuestra hermana Nuria García, el hermano Alexander de Ocaña y toda su familia, por Jennifer Ruiz, por la señora Martina de Nayarit, Edith de Milpa Alta, nuestro hermano Javier Hernández, Dora Infante, don Carlos Guillén y nuestra hermana Leti Guillén, María Elena Segura y por Pedro Luis Infante. Así también por todos nuestros demás seres queridos que se encuentran enfermos. De la misma forma, te rogamos también por todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Señor, dales resignación y alivio. Por la familia de Santiago Barrera, por la familia Pérez Valle, por la familia del señor Guillermo Ríos y todos nuestros demás hermanos que han perdido a sus seres queridos últimamente. Así también te rogamos bendiciones para nuestros hermanos Ixel y Tim, quienes van a tener un hermoso bebé, esperando que todo salga muy bien para ellos, porque nos gozamos con su alegría. Por el pastor Nicolás García, que gracias a Dios va muy bien, que mejore su salud poco a poco para que pueda continuar con su ministerio. Por la salud de todos los que se han enfermado de COVID-19 en la Ciudad de México y en los demás países, ya que está creciendo nuevamente la enfermedad. Bendiciones para los compañeros de secundaria del Colegio Morelos, generación 80-83, Señor, cuídalos a todos ellos, mis queridos compañeros. Por nuestro hermano Leonel, ayúdalo a seguir firme para obtener su libertad, ya que aunque está libre en Cristo, queremos verlo aquí con nosotros. Por los hermanos abogados Angelina, Aurelio y Oscar, que han mostrado los frutos de tu Espíritu, Señor, bendícelos y cuídalos. Y también te pedimos por los acusadores y juzgadores de nuestro hermano Leonel. Señor, perdona su injusticia, no les tomes en cuenta este pecado. De la misma forma te rogamos por los niños que están siendo adoctrinados en las escuelas por ideologías destructoras, porque hay intereses oscuros que van en contra de la familia y así también de la sociedad. Bendice a las familias, Señor, y cuida a cada uno de estos pequeños. Queremos rogarte especialmente por Santiago, el hijo de Mari, por Luis Daniel Infante, por José Luis y Humberto Guillén, por nuestra hermana Cristina de Teziutlán y el doctor Alejandro Zulueta, por el hermano Guillermo Becerra Calderón y por Alejandro Guerrero. Todos, Señor, te pedimos que tú conoces personalmente sus problemas, te pedimos que los ayudes a salir adelante en todo, que les des luz para que ellos puedan encontrar la verdad en ti, Señor. Asimismo, te pedimos por la economía de nuestros hermanos que no la están pasando bien. Bendiciones para los que están en depresión y los que han caído en las drogas y el alcohol. Además de los que no te conocen, líbralos de esos males, Señor, y ayúdalos a llegar a ti. Te rogamos por tus siervos, pastores, responsables, obreros y colaboradores en toda tu obra en las congregaciones Berea, principalmente el pastor Andrés, la pastora Katia, la hermana Montaña y Ana Ruth y todos mis demás hermanos que sirven a tu iglesia, Señor, y te siguen. Pero también te rogamos por todos aquellos hermanos que buscan la sana doctrina, que buscan compartirla, como nuestros hermanos en Argentina, Héctor, María y Sergio, que han levantado programas para poder compartir tu palabra, tu sana doctrina, Señor. También te rogamos por todas aquellas personas que como nosotros, con humildad venimos a ti, sabiendo cuál es el lugar que nos pertenece. Que nos libres de los males de este mundo, que nos ayudes a cuidar a nuestras familias que tanto amamos. Que no nos falte la salud, Señor, ni el pan de cada día, y perdona nuestros errores. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden.
Bendice nuestros trabajos para siempre hacer lo bueno. No nos dejes caer en tentación para poder ser irreprensibles ante tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí, queridos hermanos, nuestro tiempo de oración. Muchas gracias por acompañarnos. Les pido que, si no escucharon su sugerencia, háganmela llevar por medio del grupo que tenemos en la Iglesia Cristiana Berea México, y los que ya sus familiares ya se aliviaron o ya están bien, les pido que me avisen también para poder dar lugar a otros y que no se haga una oración de kilométrica, ¿no? De varios, demasiados minutos, ¿no? Para que no sea cansado para los demás. Sin embargo, creo que todos oramos con mucho cariño y esperando que Dios escuche nuestras oraciones. Porque sabemos que si lo hacemos con fe, Él nos escucha y Él nos atiende. Pues, ¿qué les digo, queridos hermanos? El deber del siervo, parábola. Hoy nos toca este sermón que Dios me ha confrontado primeramente a mí y pues para todos ustedes también. El deber del siervo, esta parábola que se encuentra en Lucas 17, del 7 al 10. Váyanlo buscando mientras yo voy introduciendo algo de información acerca de esta parábola. El deber del siervo se llama. Bueno, hay que entender que un siervo es aquel que sirve. Claro, es muy obvio. Fíjense que desde el mundo antiguo encontramos la figura del siervo, o también conocido como el esclavo. Vienen a ser sinónimos. Este era aquel que por obligación servía a otra persona, pues que tenía más poder, ya sea físico, económico o de voluntad. En el mundo clásico, tanto los griegos como los romanos le daban mucha importancia a esta práctica. Tanto Aristóteles como Platón consideraban la esclavitud como parte vital de la sociedad, sin la cual el mundo no podría haber salido adelante. Invariablemente, pues eran otros tiempos. Hoy nos parecen absurdos, ya que desde la antigua lucha antiesclavista por parte de los cristianos reformados protestantes, hasta los derechos humanos que existen hoy en día, todo el panorama ha cambiado. Sin embargo, hay que entender una cosa: la lucha antiesclavista existe desde el pueblo hebreo. Desde aquel entonces, más de, ¿qué les puedo decir? Más de 3,000 años, por lo menos. Si bien en las distintas guerras que tuvo la nación judía, había ocasiones que se capturaban esclavos, soldados del bando contrario que eran capturados. Estos también podían ser gentiles o del mismos hebreos, nada más que de facciones contrarias. Estos mismos quedaban liberados por la ley que Dios había dado a Moisés. Si ustedes lo buscan en Deuteronomio 15, 12 en adelante, nos habla de la liberación de los esclavos al 7º año de trabajo. Sin embargo, para los pueblos gentiles esto era totalmente otra cosa, ya que no tenían una ley inspirada por Dios y menos bajo estos términos. La sociedad romana, los habitantes de la antigua Roma, se dividían en libres y esclavos. Había dos tipos, libres y esclavos. Estos últimos, los esclavos, trabajaban para personas libres. Los libres esclavizaban a otros. Y era la base del sistema económico. Por lo general trabajaban hasta su muerte. Fíjense que había esclavos de dos tipos, los públicos y los privados. Obviamente los públicos eran los que trabajaban para el Estado y trabajaban en servicios públicos como por ejemplo las minas. Todas las armas, las armaduras, todo salía de minas donde ellos trabajaban hasta la muerte y era el trabajo más penoso. Solo ganaban lo que comían. O bien como remeros en los barcos de guerra. Fíjense que era terrible porque
Desde que eran esclavizados, los mandaban a los más fuertes como remeros y ellos eran encadenados a los barcos. Sin embargo, si este barco se hundía, pues el remero se hundía con el barco, ese esclavo se hundía con el barco y hasta ahí quedaba. En el caso de los esclavos privados, estos pertenecían a familias particulares y solían trabajar en el servicio doméstico o bien en la agricultura. Generalmente se les trataba un poco mejor que a los públicos, pero dependían directamente del carácter y de la misericordia de su amo. Si les tocaba un amo malo, pues ya se imaginarán. Esto mismo lo vimos reproducido en Estados Unidos cuando llegaron las colonias, porque había mucha gente que no entendía y que no eran protestantes, y obviamente que querían tener esclavos. Todos estos se ubicaron al sur de la frontera de los Estados Unidos. Y vemos muchas películas al respecto. Con este marco, con esto que hemos escuchado el día de hoy, quizá podamos entender un poco de lo que sucedía en tiempos de nuestro Señor Jesús, en el siglo I. ¿Y por qué el Señor Jesús nos decía esta parábola que hoy estudiamos? Acompáñenme por favor a Lucas 17, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver a él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar para pedirle a nuestro Señor entendimiento y dirección. Señor Padre del cielo, te damos gracias por tu hermosa palabra, por esta parábola que has puesto en nosotros para poder compartir y entender estos temas que a veces pasan desapercibidos o a veces se nos olvidan. Señor, ayúdanos a reafirmar esta doctrina para que tú nos enseñes qué es lo que debemos de hacer en nuestra vida común. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que van a ver este video, para que ellos también puedan reafirmar esta doctrina. Y los que faltan por verlo, los que no han podido llegar temprano a esta cita contigo, Señor, ayúdalos para que mejoren y la próxima vez estén en punto o un poquito después, pero que lleguen a tiempo a escuchar tu palabra. Bendícelos a cada uno de ellos y a nosotros también, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues fíjense que vamos a nuestro primer tema de esta parábola: el siervo o el Señor. Parecen dos cosas distintas, ¿no? El siervo o el Señor. Comenzamos analizando la primera parte de la parábola en el versículo 7 y 8. Vayamos con el 7. El Señor Jesús nos comienza lanzando dos preguntas iniciales para cuestionar nuestra razón. En el 7 nos dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver a él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Recordemos que estaban en el siglo I, donde reinaba Roma. Roma dominaba desde Italia, por supuesto, toda la parte de Europa, inclusive hasta Inglaterra llegaron las tropas romanas, hasta una gran parte de Asia. El Señor lo pregunta para que pensemos si esto es posible.
Si cuando llega el siervo que apacienta ganado o que ara la tierra, se le dice, pásale y siéntate a la mesa. Claro, sería muy conveniente para el siervo, pues le convendría después de un arduo día de trabajo estar arando en el rayo del sol o llevar el ganado a comer hierba hasta quién sabe dónde, lejísimos, que su amo le dijera, pásale y siéntate a la mesa, come algo, bebe para que descanses. Inclusive el amo le diría, yo me sirvo la cena, no te preocupes, qué cómodo, ¿no? Para el siervo. Ya en el versículo 8, ¿qué nos dice el Señor? Nos vuelve a preguntar y nos dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, recuerden que ellos usaban túnicas, entonces la túnica se la acomodaban de manera que no les estorbara y se la apretaban bien con el cinturón, entonces para que pudieran moverse rápido y hacer todas sus cosas. Entonces le dice, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y ya después, come y bebe tú. ¿Qué le dice? Aquí nos muestra lo que en realidad sucedía con un siervo. El siervo, aunque había trabajado todo el día, tenía que llegar y servirle la cena a su amo. Después de todo esto, de haber recogido, servido la cena, preparar y todo, ya podría comer y beber él mismo. No sé, lo vemos con varias, por ejemplo, la película de La Cenicienta, yo me acuerdo que atendía a las hermanas y luego hasta el final ya ella se quedaba cenando, ¿no? Y muchas otras películas que nos pueden decir esto, ya lo hemos visto. Para nosotros, que lo vivimos desde el punto de vista humano, son cosas difíciles de entender porque nosotros ya nacimos con los derechos humanos, con los derechos laborales, que prohíben el trabajo extenuante y fomentan el trato digno, ¿sí? Sin embargo, en la época de Cristo, esto es lo que se vivía. El esclavo servía hasta con la última gota de su sudor o su sangre, si fuera necesario, ¿sí? El Señor Jesús nos contrapone dos ideas preguntándonos cuál es la correcta. Apoyando lo dicho del Señor Jesús, nos escribe Pablo, le escribe a Timoteo, pero nos lo ha dejado a nosotros el Señor para que nosotros lo sigamos. Acompáñenme ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 1 al 2. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 1 al 2. Fíjense qué nos dice ahí. Primera de Timoteo 6, del 1 al 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, todos los esclavos, obviamente se lo dice a los que eran cristianos, ¿no? Tengan a sus amos por dignos en todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, que nos dice que todos los esclavos que sean cristianos, ¿sí?, tengan por dignos a sus amos en todo honor. O sea, aunque el amo no fuera cristiano, ténganlo en todo honor. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, el testimonio, con tu testimonio, es blasfemado el nombre de Dios y la doctrina de que Él enseña. Y luego nos dice en el 2, y los que tienen amos creyentes, ahí está la confirmación de que los anteriores amos no eran creyentes, pero estos que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Ay, es mi hermano, pues total. No, sino sírvanles mejor aún que los otros, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Porque Dios nos manda amar a nuestros hermanos y al prójimo, pero más a nuestros hermanos. Y luego le dice, esto enseña y exhorta. Esto deberíamos de aprenderlo nosotros. Fíjense que leyendo esto conviene preguntarnos, entre Dios y nosotros, ¿quién es el siervo y quién es el amo? Él es el Señor y nosotros los siervos. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar?
el de nosotros, el de cada uno de los discípulos de Cristo. Tú y tú. ¿Cuál es tu lugar? Si la vida espiritual no lo entendemos, quizá menos en la vida común. Hay personas que rentan su tiempo, pero en ocasiones se niegan a hacer otras cosas que no hacen normalmente. ¿Sí? Mientras no te pidan algo indigno o peligroso, debes de trabajar en lo que te pongan, porque rentas tu tiempo, porque todo el trabajo es digno. Pero hay gente que no lo hace. Muchos cristianos no lo hacen, o muchos que dicen seguir a Dios o seguir a Cristo, no lo hacen. Porque algunos lo que sí hacen es hacen como que trabajan, y a veces no buscan qué hacer cuando han terminado algo. Se hacen los teololos y pierden el tiempo. Fíjense, yo tenía un colaborador que ganaba su salario, se le pagaba sus días que venía, se le pagaban. Pero dentro del mismo tiempo, además cobraba cosas extras que hacía. Oiga, jefe, ¿no me va a dar algo más por esta puertita que le hice? ¿No me va a dar algo más por esta soldadura que le hice? Pero era el mismo salario, era el mismo tiempo. Qué duro, ¿no? Pero ¿qué nos pide el apóstol? Dar un buen testimonio, ser amorosos con nuestros hermanos, pero luego hasta entre compañeros se andan menospreciando. ¿Qué somos nosotros? En realidad, ¿qué somos? ¿En realidad somos superiores a alguien o nos estamos esponjando? ¿Cuál es el lugar de cada quien? Yo te pregunto, ¿tú tienes a tu superior como digno de todo honor? ¿Tienes a tus compañeros en consideración? Dios se los pide a los esclavos que no ganaban dinero. Bueno, ¿qué le pedirá a los trabajadores que sí les paga? Hay que pensarlo desde ese punto de vista. Pero pasemos a nuestro siguiente punto. ¿Gracias o gracia? Continúa diciendo la palabra en esta hermosa parábola, el deber del siervo. En el versículo 9, nuevamente el Señor nos lanza otra pregunta. Lucas 17:9 dice, ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. ¿El amo da gracias al siervo por hacer su trabajo? Tomando en cuenta lo que hablamos de los esclavos para esa época, que eran como objetos de venta, preguntémonos nosotros esto. ¿Le das gracias a tu refrigerador por enfriar? Aunque todavía estás pagando la luz para que el refrigerador trabaje, ¿tú le das gracias a tu refri por enfriar? Es una exageración, ¿a poco no? Jesús dice, pienso que no. En este punto debemos recordar la pregunta que hicimos en el punto anterior. Entre Dios y nosotros, ¿quién es el siervo y quién es el amo? Hay personas que esperan las bendiciones de Dios como pago por cumplir sus mandamientos. Todos aquellos que quieren justificarse por las obras de la ley esperan las bendiciones de Dios. Todos aquellos que invierten grandes cantidades de dinero en ofrendas, siembras, diezmos, esperan las bendiciones de Dios, aunque no lo dicen, pero las esperan. Y esperan esas bendiciones, aunque no sean mandamientos de Dios, sino de hombres. Cuidado. Hay que entender algo que a veces se nos olvida. Jesucristo nos compró con su sangre cuando éramos esclavos del pecado. Y es muy claro cuando lo leemos en pasajes como el de Primera de Pedro del 1, Primera de Pedro capítulo 1 del 18 al 20. Acompáñenme ahí para que ustedes lo vean. Primera de Pedro capítulo 1 del 18 al 20. Porque la palabra de Dios dice ahí, en Primera de Pedro capítulo 1 del 18 al 20. Dice,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Porque así como yo lo decía al principio, a veces aprendemos cosas buenas y cosas malas. Algunos de nuestros padres, yo creo que la mayoría no fueron perfectos y se equivocaban en algunas cosas. Desafortunadamente nosotros aprendemos esto. Hay papás que son rateros y sus hijos quieren ser rateros. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta que el hijo tenga la decisión de decir, no, pues eso es malo, no lo puedo hacer. Pero él tiene la decisión. Y luego nos dice el pasaje, no con cosas corruptibles, fuimos rescatados, comprados, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. ¿Sí? No pagó con centenarios, no pagaste con centenarios, nadie pagó con onzas Troy. Esas se deshacen, se las roban, aunque yo sé que han estado centenarios guardados por muchos años en las paredes de las haciendas, pero alguien se las toma y las gasta y se pierden. Son corruptibles. Entonces no fuimos rescatados con cosas como esas, sino con la sangre, vamos en el verso 19, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Se acuerdan que hablábamos aquí hace mucho tiempo de que había que llevar, cuando tú pecabas, llevabas al sumo sacerdote un corderito sin mancha? Hola chiquita. Un corderito, es que aquí está mi pequeña mascota. Un corderito sin mancha, y entonces lo entregabas al sacerdote y el sacerdote le daba cuello y con esa sangre te purificaba. El que lo hacía era Dios, no era la sangre. Bueno, pues Jesús se sacrificó por nosotros. Por eso es con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, porque Él nunca pecó, nunca pecó. Y dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, porque todo esto Dios ya lo sabía que todo esto iba a suceder, que iba a dar a su hijo y que su hijo tenía que sacrificarse, que Él se iba a ser Dios, que Él se iba a ser persona, que Dios se haría persona y que tendría que sacrificarse para que nosotros pudiéramos ser perdonados desde el principio. Entonces, todo esto lo hizo ¿por qué? Dice al final del verso 20, por amor de vosotros. Entendiendo esto, yo te pregunto, hermano, ¿cuánto te costó el amor de Cristo? ¿Cuánto? Porque lo que viviste antes y sufriste fueron las consecuencias de tus propias decisiones, que te llevaron a darte cuenta que estabas en pecado y que te llevaron a creer en Cristo y el Espíritu Santo te mostró el pecado. Pero no te costó nada, fue por amor de Cristo, fue por gracia. Pues no fue por obras para que nadie se gloríe, ya que por gracia somos salvos. Entonces, ya poniendo los pies en la tierra, reconocemos nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Somos siervos de Cristo, esclavos de Dios, rescatados no por precio, sino por amor, por gracia. La pregunta ahora es, ¿Dios debe de darnos las gracias por algo? Como dijera Cristo, pienso que no. Al contrario, nosotros deberíamos de estar agradecidos todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo lo agradecemos? Haciendo bien lo que nos manda hacer. Vamos a nuestro tercer punto, que es nuestro lugar. Ya vamos entendiendo cuál es nuestro lugar, pero termina la parábola con este versículo en Lucas 17:10, donde dice, vamos en el verso 10, Lucas 17:10, donde dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid,
Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, primero Dios nos confronta con la realidad de un siervo. Después nos pone en el lugar que debemos de estar, con los pies bien cimentados en la tierra. Y ahora nos dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Esas son palabras del Señor. Ya no es el ejemplo, ya nos está diciendo directamente la doctrina que debemos de aprender. En la antigüedad los esclavos eran como cosas, ni animales ni personas. Así era en la antigüedad para los romanos, y el Señor lo sabía, lo vivía día con día. Y comprendemos que nuestro Señor nos da sus mandamientos y nosotros debemos obedecerlos. Pero en realidad es su obra, no es la nuestra. Son sus órdenes. ¿Por qué? Porque Él sabe. Nosotros, cuando hemos estado sin Dios, nos equivocamos a cada rato. Por eso es que Él nos compró. Nosotros le dijimos, Señor, cómpranos porque yo la riego sin ti. Cómpranos, por favor. Señor, yo creo en ti. Eso es lo que le estamos diciendo. Pues Él sabe que es mejor para nosotros y para todos. Ya que siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Era en ese entonces, y es muy común que los cristianos que ya conocen las Escrituras se sientan más que otros. Que, por ejemplo, que los primeros que a mí apenas comienzan. Sí, hermano, mira, yo te voy a explicar porque yo sé. Y aún más ni se diga de los inconversos. Inconversos, no conocen a Cristo como yo. Se les sube. ¿Pero qué nos dice el Señor? Que son siervos inútiles. Porque lo que debieron hacer, hicieron. ¿Dónde está la gloria en eso? ¿Dónde está la gloria en obedecer una orden? ¿Se acuerdan del proverbio que está en Proverbios 16, del 16 al 17? Vayan ahí para que vean conmigo lo que nos dice el Señor de estas personas. Que yo sé, no hombre, yo soy lo máximo. No, yo conozco a Cristo. ¿Se acuerdan de lo que dice el Proverbios? Proverbios 6, del verso 16 al 17. ¿Qué nos dice? Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Bueno, de estas 6 nos dice en el verso 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí ya van 3. Los ojos altivos es 1, la lengua mentirosa es 2, y las manos derramadoras de sangre inocente son 3. Vamos a la primera. Los ojos altivos. ¿Qué es altivo? El que se cree, búsquenlo en el diccionario si no me creen, porque yo lo saqué de ahí. El que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. ¿Cuál es nuestro lugar entonces? ¿Cuál es nuestro lugar? Vamos a la conclusión de esta parábola hermosa, que es la parábola del deber del siervo. ¿Cuál sería la conclusión que ustedes puedan pensar? Fíjense que esta parábola nos confronta con un siervo y su amo. Y nos muestra el lugar de cada uno, pero especialmente a nosotros nos coloca en el lugar del siervo.
el que somos nosotros el siervo. Asimismo, al mismo tiempo nos coloca en el lugar que tenemos que estar, que debemos estar, pues debajo de lo inmenso que es el Señor, estamos nosotros, todos nosotros. Es que el obispo es más importante, es mentira. Todos somos siervos del Señor. Es que el presidente tiene que tener un lugar, no. Todos los que seguimos al Señor somos siervos del Señor. Es que, no sé, cualquier personalidad que ustedes se imaginen, gustes y manden, todos somos iguales. Igualdad. Por muy difícil que sea lo que Dios te mande, debes hacerlo. Es tu deber de siervo. Pero no creas que al hacerlo te vas a poder colgar alguna medalla, pues si obedecemos a Dios, no estamos haciendo nada especial, simplemente cumplimos con nuestro deber. Un deber que deberíamos de considerar un privilegio. La parábola tenía el objetivo de destruir el orgullo personal y religioso que a veces surge en el corazón de los discípulos. Discípulos como tú o como yo. ¿A poco no es bueno trabajar? Trabajar para Dios, hacerlo todo como para el Señor. Deberíamos de agradecer que tenemos trabajo y varios mandamientos que cumplir, que alguien nos guía y no somos como burros sin mecate. Algunos, fíjense que se sentían especiales precisamente por ser discípulos de Cristo. ¡Wow! O sea, es que yo soy discípulo de un hombre poderoso que sana enfermos y que echa fuera demonios y aún domina las tempestades, ¿no? O sea, me siento más porque soy discípulo de Cristo. No, ¿qué te pasa? Todos somos iguales. Por este motivo, Cristo quiere enseñarles y quiere enseñarnos a nosotros humildad. Y los lleva a entender que ellos no eran más que siervos, esclavos sin derechos. Aunque el Señor sí los trata bien. El que está enfrente de ustedes y cualquiera que quiera tomar un púlpito solo puede hablar de la palabra de Dios, porque debe ser humilde para darse cuenta que no hemos logrado nada, que la palabra de Dios sí es perfecta y nosotros no. Pero algunos no se dan cuenta y se crecen. Obviamente, también hay algunos que se hacen malos juicios de otros porque creen que estos se crecen. Pero todos somos iguales. ¿A qué me refiero? Fíjense que muchas de las ocasiones, y yo les voy a dar, para que ustedes entren en esta idea, les voy a dar un ejemplo personal. Algunos de ustedes saben que mi nombre lleva el apellido Infante. Y ahí hubo un actor muy famoso y cantante que la gente quiso mucho que se llamaba Pedro Infante. Y yo me llamo Pedro Luis Infante. Entonces me preguntan, oye, ¿tú eres algo de los Infantes? Y yo les digo, sí, fue mi tío abuelo. No fue mi abuelo, no es mi hermano, ni siquiera fue mi tío, simplemente es mi tío abuelo, o sea, una tercera generación. Y entonces la gente piensa que yo me creo mucho porque soy hijo, sobrino, nieto de Pedro Infante. Y a veces piensan que presumo, pero simplemente a mí sí me llamo. Es que tú has de cantar bien bonito. No, yo no soy Pedro Infante. Con trabajo sí entono y entro a tiempo, pero pues no canto bien. El hecho está de que nunca la hice en el canto. Entonces, no creas que la otra persona por tener o por simular o por tener un nombre o porque se viste bonito, ya es superior a ti o se siente superior a ti. No, espera a conocerla. Por sus frutos los conoceréis.
No nos hagamos juicios sin precedentes. Hermano, ¿y tú que estás del otro lado, que hoy recibes esta palabra? En serio te lo digo, no esperes bendiciones por hacer lo que te toca hacer. Si trabajas, si tienes un trabajo, hazlo bien. Y queda bien con el Señor, no con las personas. Aunque ellas sean las que vayan a disfrutar del fruto de tu trabajo. Pero no se lo digan a nadie. Si no se dan cuenta que no tienes a Dios en tu vida. ¿Sí? Porque si no muestras ese gusto por el trabajo, pues ellos van a decir, no, este cristianito ni conoce a Dios. No creas, más bien no te creas más que ningún otro. Deja de ser altivo. La verdad es que ninguno somos nada. Pero si eres soberbio, eres peor que nada. Sí, seremos más que vencedores, pero en su momento, hoy todos somos iguales. De cualquier forma que se vea, tenemos un Dios todopoderoso y nosotros, siervos inútiles, somos. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y vamos a dar gracias a nuestro Señor. Señor, Padre del cielo, te damos gracias por esta hermosa palabra que nos ubica y nos pone los pies en la tierra sabiendo quiénes somos, tus siervos. No somos nada, Señor. Tú eres el único y por ti tú mereces toda la honra y toda la gloria. Padre, ayúdanos a seguir así. A que esta doctrina se implante en nuestras cabezas y ser amables con todos, ser amorosos con todos. Los convertidos, los no convertidos, nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros subalternos. Señor, enséñanos todo eso. No somos nada, Padre. Todos somos iguales y estamos luchando por llegar a ti, por mirar tu rostro. Haznoslo entender cada día de nuestra vida, Señor, para que con humildad podamos vivir nuestra vida esperando lo mejor de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesús, pero también, Señor, te pedimos bendiciones para todos mis hermanos que van a ver este video, que ellos puedan entender estas cosas. Y para nosotros, Señor, ayúdanos. Ya estamos muy agradecidos por todo lo que haces por nosotros, pero si tú nos bendices con eso, seremos todavía mejores y seguiremos agradeciéndote el resto de nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Gracias, queridos hermanos. Y desde aquí le mando un fuerte abrazo y muy cariñoso a mi hermano Raúl, a mi hermano Javier, al pastor Salvador Jasuy, al pastor Nicolás. Desde aquí les mandamos saludos a todos. Y por supuesto, ¿por qué no a los que se conectaron hoy? ¿Que fueron? María Taborda, mi hermana, te queremos mucho. A Héctor también le mandamos un abrazo. Verónica Ponce. Verónica Ponce, mi hermana Verónica, un abrazo, hermanita. Leti Guillén. Mi querida suegra, Leti Guillén. Claudia Ríos. Claudia Ríos, hermanita, los extrañamos mucho. Pedro Luis Infante. Mi hijo Pedro, que está oyendo la parábola, espero que le haya gustado. Su novia, Stephanie, le mandamos un gran abrazo. La hermana Cristina. La hermana Cristina, el doctor Alejandro. Ya son los que me aparecen. Son los que aparecen ahorita, algunos más, pero luego entran por distintas plataformas y no los podemos ver. Sin embargo, desde aquí les mandamos un gran abrazo, que Dios los bendiga mucho. Traten de recordar estas cosas, los que trajeron su cuaderno y anotaron los versículos, denles una vuelta para que refuercen esta información, hagan sus alabanzas. Y ya saben que nos tienen aquí para cualquier cosa que deseen en el correo electrónico bereamexico, todo en minúsculas, sin acento, bereamexico@gmail.com.
Ahí nos pueden escribir todo lo que quieran y con gusto, si tienen duda de algún versículo, si podemos ayudar en algo, si necesitan consejería, escríbanos ahí con todo gusto, nosotros estamos al pendiente y les contestamos lo más pronto posible. Este domingo hermoso, que la pasen bien con su familia, oren al Señor, enseñen lo que aprendieron, sigan de la mano del Señor en todo. Todo esto, un servidor se los pide con mucho cariño y que pasen muy buen domingo, muy buenas tardes.